¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a explicar tres parámetros de la canción Hotel California de The Eagles. El primero será mediante la tabla, donde determinaré la dinámica, la tonalidad de los instrumentos y el paneo de cada uno durante toda la canción. Empezando con lo que sería la tonalidad y el compás de esta canción. El compás de esta canción consiste de cuatro cuartos y está en la nota de si menor. Bien, la canción del Hotel California está entre, como podemos ver acá, está entre los 73, 74 BPMs variable, ya que esta es una canción que fue grabado en vivo, entonces tiene un poco de variación lo que sería el tempo. Bueno, viendo lo que es esto de la estructura de la canción, nos encontramos con una intro, el primer verso, luego llegaría el primer coro, el segundo verso, el segundo coro, el tercer verso y terminaría con una instrumental donde al final estaría existiendo un solo de guitarra. Entonces, yéndonos a la parte de lo que sería específicamente la intro, nos vamos a topar que el tema inicia principalmente con lo que llegaría a ser tres instrumentos. En este caso sería una guitarra acústica, bueno, dos guitarras acústicas y un bajo. Durante lo que sería la intro hasta la primera mitad de esta, luego ya pasando la mitad es lo que se implementaría una tercera, por así decirlo, guitarra acústica y algunos arreglos en lo que llegaría a ser el bombo. A ver si podemos escucharlo. Aquí está. Las dos guitarras acústicas, un bajo durante el inicio. Se puede apreciar que durante la primera mitad lo que está predominando son las frecuencias medias altas en el tema de lo que son las guitarras acústicas, ya que existen dos que son las que estarían dando un sonido característico a lo que sería el tema. Solamente las guitarras. Ya después de la mitad de lo que sería la intro, por el lado izquierdo estaría en lo que se estaría introduciendo lo que sería una tercera guitarra. Algunos arreglos del bombo, como les decía. Eso en cuanto a lo de la intro. Estaríamos hablando de un bajo y unas guitarras acústicas para la primera parte de la canción, lo cual sería la intro. Una vez que ya pasa lo que es la intro, estaría empezando el tema de lo que ya sería el primer verso. En cuanto a la batería, se puede escuchar que hay unos tones de el tono 1 y el tono de piso, se puede apreciar. En lo que llegaría a ser el tema de la intro, ya estaríamos hablando con más instrumentos en la parte del verso 1 ya se estaría hablando de más instrumentos
que estarían implementando. Entre estos son ya guitarras eléctricas, como se puede escuchar. También ya estaría entrando lo que sería la voz principal. Esta estaría por encima de todos los instrumentos para que no pueda ser opacada, pero hay otros que están por su detrás para darle una especie de adorno. En lo que sería el primer verso, entonces estaríamos hablando de percusiones, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, la voz principal y el bajo. Podemos escucharlo. On a dark desert highway, cool winds in my hair, warm smell of eucalyptus rising up through the air. A diferencia de lo que sería el tema de la intro, ya en el verso 1 se estaría aumentando a estos dos instrumentos que son las guitarras eléctricas. El cual estas guitarras están abarcando una frecuencia más o menos desde los 70 Hz, 70, 50 Hz hasta los posibles 7000 a 10000. Entonces, esto es lo que sería la primera guitarra que se implementa en lo que es el verso 1. Y esta sería la segunda. Y en contexto se escucharía así. On a dark desert highway, cool winds in my hair. Podemos notar cómo es que las guitarras están por debajo de lo que es la voz en esta parte del verso 1. Y lo que la voz principal estaría por encima de todos. Ya por la parte de la mitad del primer verso estaría entrando lo que sería una guitarra eléctrica, pero ya con un poco de distorsión en la mitad de lo que es el verso 1. Una guitarra con distorsión que es desde los 90 posiblemente hasta los 8000, que sería una especie de adorno, un adorno que estaría dando como una especie de preparación a lo que ya llegaría a ser el coro. De igual forma la guitarra, que cuando ya llegue el momento de la parte final realiza un solo, va haciendo como pequeñas apariciones durante la parte de los coros. En este caso, en el coro 1 podemos escuchar cómo es que aquí hace una pequeña aparición la guitarra. Lo hace junto con la otra guitarra anteriormente mencionada, la que es la de la distorsión. A la hora de llegar al verso 2, se parece demasiado a lo que llegaría a ser el verso 1, pero tiene variaciones y muchas cosas que no son fáciles de apreciar, pero sí dan otro énfasis, por así decirlo, al verso 2. Entonces, después de lo que llegaría a ser el coro 1, vendría el verso 2,
De igual manera que en el verso 1 estaríamos contando con unos 5 a 6 instrumentos en la primera mitad y ya de la segunda, aquí está, en el verso 2. Vemos cómo hace su aparición, como les mencionaba, la guitarra eléctrica. En el verso 2 igual forma va a ir haciendo su aparición en el coro, en los coros y en algunos versos lo hace de cierta forma como un adorno. Vemos que aquí igual en el verso 3, justamente antes de lo que es la instrumental y donde realiza su solo de guitarra que es largo, entonces la guitarra principal, por así decirlo, la que hace un solo al final, va haciendo pequeñas apariciones en la canción, como podemos ver acá. Se realiza. Estos dos audios son de la misma guitarra, solo que son diferentes tomas que realizó. Como podemos escucharlo acá. Eso es lo que vendría a ser la guitarra que al final, como les menciono, realiza un solo. Bien, entonces regresando a lo que sería el verso 2, tenemos, como les mencionaba, unas guitarras acústicas, guitarras eléctricas con distorsión y la guitarra que estaría haciendo un solo al final. Y en conjunto con eso, cuando ya llegamos a la parte de lo que serían los coros, se puede ver que hay un refuerzo de vocales acá, estos, que precisamente aparece en el coro para poder darle un refuerzo a la voz principal, que son más o menos. To the Hotel California. Such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Son unas voces que están entre los 200 Hz hasta, bueno, casi los 17, 18. Llegaría más o menos. Esto es para que la voz en el momento que realice el coro, como podemos ver, solamente aparece en los coros, acá, en los coros, en el coro 2, en el coro 1 aparece. Es para darle este pequeño refuerzo a la voz. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Eso es lo que podría mencionar respecto a estos refuerzos de coro que tiene esta canción. Ahora analizando un poco el timbre de lo que es la canción, la voz principal del artista. Vemos que no es una voz que tiene mucha información en los graves, es media alta y tiene frecuencias altas. Eso sí, tiene lo que llegaría a ser la naturalidad en cuanto a frecuencias graves sin darle demasiada agresividad en cuanto a los cortes de estas frecuencias. Se puede escuchar pequeñas saturaciones en la voz, una compresión para mantener la dinámica de esta, un efecto de reverb, un reverb largo, un reverb corto, un pequeño delay, y para tener esa potencia entre tantos instrumentos
debe tener una especie de compresión paralela en el proceso de mezcla. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Cuando nosotros llegamos a esta parte de la instrumental, lo que pasa con la dinámica es lo siguiente. Prácticamente se escucharía casi el 70% de todos los instrumentos. Esta guitarra, por así decirlo, principal en la parte final, ya desde el verso 3, desde la mitad, es que ya poco a poco va ejerciendo un poco más de presencia. Y se va preparando ya para cuando llegue el momento de la parte de la instrumental o donde entra. Y ya cuando termina todo lo que es ese maravilloso solo, termina la canción desvaneciéndose poco a poco. Eso en cuanto a la dinámica por estructuras de lo que llegaría a ser de la canción. En cuanto a lo que llegaría a ser los materiales primarios de esta canción, los instrumentos primarios en la primera parte, como les mencionaba al inicio, serían las guitarras acústicas. Ya cuando entra el verso 1, coro 1, verso 2, coro 2, el instrumento principal que se tiene es la voz principal y algunos coros. En cuanto a instrumentación, se podría decir que los instrumentos principales, aparte de la voz, llegaría a ser guitarras eléctricas. En este caso, como podemos ver, es una guitarra eléctrica. Por debajo va otra guitarra con un poco de distorsión, le siguen las guitarras acústicas y por debajo estaría el tema de la batería y el bajo para darle un poco de profundidad a la canción. Los coros, precisamente como les digo, la voz principal, prácticamente toda la canción hasta donde termina el último verso e inicia el solo, hasta ahí es donde la voz principal llegaría a ser el material primario. Luego los instrumentos, estaríamos hablando de puras guitarras, ya que este es un tema acústico, tiene una buena cantidad de guitarras. Más allá, en el verso 2, como les digo, en el verso 1 es casi lo mismo. No digo que es lo mismo porque aquí ya empieza a implementar lo que es la guitarra eléctrica que va a realizar un solo. Va haciendo ya sus pequeñas apariciones, igual con un poco más de presencia en el verso 2 que en el mismo coro. En la parte del verso 3, entonces tenemos lo mismo. Se puede escuchar que en el verso 3, en la primera mitad, hay escasez de guitarra eléctrica. En cuanto a eléctrica, se va perdiendo las guitarras eléctricas y una vez que ya pasa la mitad, se tornan las guitarras eléctricas, preparándose ya para lo que vendría a ser el fin o, como les decía, el solo. Acá podemos verlo en el verso 3, donde inicia sin guitarras eléctricas, pero tiene esas guitarras acústicas. Pink champagne on ice, and she said, we are all just
listeners hear of our own device, and in the master's chambers they gather for their feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Una vez que ya pasa la mitad del verso 3, en donde otra vez retorna el tema de las guitarras eléctricas y también un piano. Olvidaba mencionarle que en ese tema igual existe un piano, que es más para darle una especie de adorno a la canción que ser un instrumento esencial. Eso es lo que se podría decir en cuanto a los instrumentos principales o materiales principales de cada parte de lo que vendría a ser la canción. En cuanto a su dinámica, ahora hablando el tema de lo que es el paneo de estos elementos principales, se puede apreciar que durante el intro y el verso el tema de las guitarras acústicas están no en el centro todas, pero sí está muy cerca de ellas para que no pueda perderse en lo que es la imagen estéreo hacia los lados. El instrumento, la voz principal se pueden ver que está en el centro y algunos que otras guitarras igual están en el campo mono o en el centro de lo que es el espectro o la imagen estéreo. Entonces, hablando de algunas observaciones, por así decirlo, en cuanto a la imagen estéreo de la canción, es que hay un instrumento muy interesante que es una guitarra acústica que, como pueden ver acá, va de izquierda a derecha. Este instrumento se puede observar acá, lo podemos ver, es esta es la guitarra acústica que tiene esa imagen, como les menciono, esta imagen estéreo. De estas imágenes, estos puntos que van de izquierda a derecha es lo que acá vamos a poder observar y vamos a poder escuchar con este. Podemos observar cómo reacciona y escuchamos que la imagen va desde la izquierda a la derecha. Es un dato muy interesante que pude notar. Bueno, a continuación voy a realizar el análisis de lo que sería la guitarra eléctrica, que es la que hace el solo característico, icónico de esta canción. Bien, entonces esta guitarra se puede apreciar durante varias ocasiones en el trayecto de lo que es la canción. Acá se puede observar estos dos audios de acá que podemos ver. Son la guitarra eléctrica. La que está aquí abajo es la misma guitarra, solo que lo está haciendo en una tonalidad diferente para que
pueda entrar en armonía. Podemos escuchar solo uno, otro, juntos. Bien, entonces, yendo a lo que sería el coro 1, se puede ir apreciando que la guitarra va haciendo pequeñas apariciones con la voz. California, such a lovely place. Y podemos escuchar, podemos observar que no es demasiada la intensidad que ejerce esta guitarra en la primera, como lo hace en la segunda parte del coro 1. Luego ya por la mitad de lo que es el verso 2 vuelve a hacer una pequeña aparición, pero ya son 2 tomas de la guitarra. Algo interesante de estas tomas es que acá podemos ver que esta guitarra está paneada hacia la derecha ligeramente y el otro hacia la izquierda. Entonces eso, cuando escuchamos la guitarra en contexto, solamente los dos, podemos notar cómo es que se busca acá que pueda tener cada uno su rango de frecuencia para que pueda hacerse notar de diferente forma. Aquí vemos. Que es muy diferente a lo que llegaría a ser esta otra toma de la misma guitarra. Aquí ya se puede ver que tiene más información en la parte de los graves. Y acá escasea un poco lo que son los altos. Ahora vemos que juntos crean junto a esa unión, unos armónicos agradables. Ya en lo que vendría a ser el coro 2, se puede observar que vuelve a hacer una aparición esta guitarra, pero de una forma un poco más elevada y más agresiva. Such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Pero con todos los instrumentos juntos, vemos que hay otros instrumentos que tienen más información en esa parte, en ese rango de frecuencias, lo cual no lo hace tan molesto al oído que cuando lo ponemos en solos, y puede causar cierta molestia esas punzadas de las estas, o puede ser esas, a que cuando lo tenemos todo en uno. Bien, entonces esta guitarra estaría variando su intensidad y también estaría haciendo juego en cuanto a lo que es frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Bien, ahora yendo a lo que sería el verso 3, por lo menos casi por la mitad, después de que entran unos redobles de tambores, de tones de la batería.
ahí entraría nuevamente después del silencio que existe en esta canción, donde no existe presencia de guitarras eléctricas, hace su aparición la guitarra eléctrica anunciando que ya va a ser el famoso solo de esta canción. Ahí podemos ver. You can check out anytime you like. Y es ahí, justo antes de acá donde marca instrumental, que existe unos redobles de tones, tambores, overs, y entra el solo de guitarra. Anytime you like, but you can never leave. En esta parte es donde ya este instrumento se pasa a ser en lo que es el material principal, el instrumento principal en la canción, el que más destaca, y lo podemos escuchar con todo en uno. Podemos escuchar que pasa de ser la voz principal a ser esta guitarra, el material principal. You can check out anytime you like, but you can never leave. Bien. Entonces eso sería el instrumento que me llamó la atención, esta guitarra, y esas son las partes donde aparece. Podemos ver que tiene un juego en el plano izquierda y derecha en la imagen estéreo, estas dos tomas. También pudimos escuchar y observar que tiene diferente intensidad a lo que sería en el primer coro, en su primera aparición. En el segundo coro un poco más intenso, más fuerte, no más fuerte, sino que se escucha con un poco más de dinámica y potencia. Entonces eso sería la guitarra principal.